Shalom, buenas tardes para la amable audiencia de YouTube. Queremos compartir con ustedes un video relacionado con la tipología bíblica. La tipología bíblica es importantísima. Por la tipología bíblica podemos conocer al Mesías tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, conocer a Yeshua. La tipología bíblica muy poco se utiliza, y sobre todo en el pueblo judío. Por eso ellos no ven a Yeshua o al que la gente le dice Jesucristo como el Mesías, porque usan la tipología. Desconocen a través de la tipología que Yeshua tenía que sufrir como un cordero de Dios. Esta tarde vamos a tener una enseñanza relacionada con la tipología, llevada por título El aguijón de Saúl, o Saulo o Pablo, como se le conoce en el medio gentil. Y usted se va a dar cuenta de la importancia. Vamos a leer acá en Primera de Samuel 14:23. Y usted se va a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a utilizar la Reina Valera para leer esta lectura. 14:23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Perdón, 1 Samuel 16, 14 al 23. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Vamos, y dice: el 16, vamos al 16, 14, 23. Mire lo que dice acá. Dice David, toca para Saúl. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y así fue como él buscó a David, que tocaba el arpa, y que cuando David tocaba, ese espíritu malo se apartaba de Saúl. Pero la tipología que yo les quiero mostrar es la siguiente. Tanto Saúl como Saulo o Saúl de Tarso eran benjamitas, la tribu de Benjamín. Ambos fueron perseguidores, celosos en tal extremo hasta querer matar, como lo hacía tanto Saúl, el primer rey de Israel, como lo hacía Saulo o Saúl de Tarso. Si ustedes notan, Saúl de Tarso fue él mismo lo describe con su palabra como un abortivo del último apóstol, y Saúl el primer rey de Israel. Vamos a leer en Primera de Samuel 18:10. Aquí mismito. Estamos estudiando tipología, estamos estudiando un tema titulado El aguijón de Saúl o Pablo. 18:10. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. Un espíritu malo de parte de Dios. Ahora nos vamos a 1 Samuel 19:22. Y dice la palabra del Señor para gloria de Dios Padre a través de su Hijo Yeshua HaMashiach. Dice: entonces el mismo fue a Rama, y llegando al gran pozo que está en seco, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: aquí está en Nayot de Ramá. Y fue a Nayot de Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá. Y él también se desnudó de sus vestiduras y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas, como se dijo de Saulo cuando Ananías, y dijo: este no era el que nos perseguía. Entonces Saúl entre los cristianos. Mire la tipología, lo especial y lo perfecta que es, y cómo nos lleva a conocer y a tener un conocimiento pleno de las cosas de Dios. Pero el énfasis de esto es, y la pregunta es: ¿era una enfermedad de los ojos, como dice la mayoría de la teología, o era un espíritu?
La respuesta a esta pregunta era un espíritu de parte malo de parte de Dios, que Dios lo utilizó para sujetarlo como lo hizo con Saúl. Pablo quiso hacer las cosas siempre a su manera, quería era predicarle a los judíos y no a los gentiles, y Dios tuvo que sujetarlo. Aún el profeta Agabo le profetizó cuando tomó el cinto, y dijo así, el dueño de este cinto sí será llevado a los gentiles, y Dios tuvo que llevarlo siempre porque él nunca quería sujetarse. ¿Dónde encontramos la cuestión de Pablo acerca de su aguijón? 2 Corintios 12:7. Utilizamos esta versión. 2 Corintios 12:7. El aguijón en la carne. Aquí está. Ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre en él. Dice, abre paréntesis, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Cierra paréntesis. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase inmediatamente, se me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofreté para que no me enaltezca sobremanera, para sujetarlo. Aún recuerde que el mismo Pablo habla, dice que entregó a un tal que era desobediente y rebelde, lo entregó en manos de Satanás para que el cuerpo fuera destruido. Entonces, tenemos que entender y comprender que Dios utiliza estos mecanismos, estos medios para sujetar al creyente. Y no lo ha hecho antes, sino hasta aún en estos tiempos. Yo he visto casos de creyentes que están siendo sujetos por espíritus. Son espíritus, sabemos, caídos, pero Dios los utiliza para poderlos sujetar, para que puedan permanecer, porque Dios los ha escogido para salvación y vida eterna. Son parte del remanente. Y mire lo que confirma Pablo en Filipenses 1:16-19, hablando acerca de este aguijón. 1:16-19. Dice, los unos, mire, lo vamos a poner aquí porque esto le va. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pluraliza, no solamente las prisiones físicas de la cárcel, está hablando de las espirituales, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra, oración y la suministración del Espíritu de Jesús el Cristo, esto resultará en mi liberación. Es muy distinto la administración del Espíritu Santo a decir que oremos para que Él sea libre de las cadenas que lo tenían atado en Roma. Entonces aquí hay una confirmación plena y concreta. Voy a leerle en esta versión para que usted vea que tenían el mismo nombre. Esta versión hebrea está en Hechos 9, mire, conversión de Saúl. Acá dice Shaul, entre paréntesis y cierra paréntesis. Saúl estaba aún lleno de ira y de amenaza, de muerte contra los discípulos, así como lo era Saúl, lleno de amenazas, de ira contra David, y un celo. Este tenía un celo, supuestamente él creía que era un celo bueno, que venía de parte de Dios, pero no era de parte de Dios. Él era un perseguidor, perseguía a la iglesia de Yeshua, y fue ungido, alcanzado para hablarle a los gentiles. Como también Saúl, el primer rey, fue ungido y ministró, y fue contado como se dice Saúl entre los profetas. Por eso usted tiene que tener en cuenta que el Señor es el que tiene, Jehová Dios de los ejércitos tiene el control. Y yo lo voy a leer aquí en esta versión. Ya vamos a concluir en Primera de Reyes 22:19, caso de Micaía, de acá, de Josafat. Y usted se va a dar cuenta que Dios tiene el control absoluto, pleno, tal como lo dijo Cristo en 1 Corintios 15. Él dijo que todas las cosas estaban sujetas a él, excepto el que le sujetó todas las cosas, hablando del Padre. Mírelo, aquí está 1 de Reyes 22:19. Yo lo coloco aquí. Entonces él dijo, oye, pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército del cielo estaba junto a él.
a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galá? Y uno decía de esta manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, y yo iré y saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. He aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Así que Saúl no es enemigo. Saúl es un apóstol. Lo digo porque hay muchas personas, muchos creyentes en Yeshua, en Israel, que hablan mal de Saúl y lo detestan y lo discriminan, no como un apóstol, sino como un falso. Saúl hace parte. Saúl escribió 27 epístolas, quizás más libros que no aparecen. Y son libros edificativos, libros que dan la honra y la gloria al Todopoderoso. Espero que esto haya sido edificación para su vida y no olvide, hay que estudiar la tipología bíblica, es necesaria. Shalom para todos.